Hola, somos de la carrera Licenciatura en Turismo. Acompáñanos a ver este bonito video sobre la iglesia de San Francisco de Quito. Acompáñanos. San Francisco de Quito. La iglesia de San Francisco de Quito, un ícono monumento histórico religioso, cautiva con su imponente arquitectura colonial, historia de San Francisco, que fue en el siglo XVI por los franciscanos en la época de la conquista de la región. La construcción fue en el año 1555 en la actual estructura. A lo largo de los siglos XVI y XVII. Tipos de edificio. Arquitectónicamente hablando, de la iglesia de San Francisco de Quito es un ejemplo destacado de la arquitectura colonial en América Latina. Se clasifica como una iglesia estilo barroco con una influencia de combinación de elementos arquitectónicos. La característica de la época colonial española, como las bodegas de cañón, arco de medio punto y decoración elaboradas en la relieve y el dorado. Tipos de iglesia. La iglesia de San Francisco de Quito, una iglesia católica, específicamente la iglesia de la Orden de la Franciscana, fue construida por la Orden Franciscana en el siglo XVI por la Orden de la Religión Católica. Fue fundada por Franciscano de Asís en el siglo XVII. La pobreza, la caridad, la devoción hacia la figura de Jesucristo. La iglesia San Francisco de Quito es un magnífico ejemplo de arquitectura colonial, ya que su fachada barroca y su imponente estructura capturan la atención de quienes la visitan. Aquí destacan elementos importantes y arquitectónicos como arcos, columnas y detalles ornamentales que reflejan la influencia española de la época. Algunos materiales que se utilizaron, como la piedra labrada, que se utilizó para las fachadas, los arcos, las columnas y otros elementos estructurales importantes. Se dice que las piedras provenían de canteras cercanas a la ciudad de Quito. Otro material, como la madera, que se utilizó para la elaboración de puertas, ventanas, retablos y coro. La madera provenía de diversos árboles de la región, como el cedro, el nogal y la caboa. El ladrillo fue el material principal utilizado para la construcción de los muros, las bodegas y las cúpulas. La arcilla para la fabricación de los ladrillos se extraían de las riberas del río de Quito. El oro se utilizó para la decoración de los retablos y las imágenes religiosas y otros elementos decorativos. Aquí también destaca la importancia de los artistas, sus obras y pinturas, como Miguel Santiago y Bernardo Rodríguez. Planta y nave. La iglesia tiene una planta de cruz latinas y 3 naves, una central y 2 lateral. La mayor altura de la nave central se aprovecha para la iluminación con ventanas rectangulares. El retablo de altar mayor es el cedro, que posee diversas tallas que se catalogan como la máxima expresión de la cultura quiteña. Las naves laterales se distribuyen con 8 retablos, con asimismo el igual de número de altares. A media altura, aquí destaca la inigualable talla de la Virgen de Quito, del famoso escultor Bernardo de Legarda. Sin duda se trata de un centro de atracción del retablo mayor y de la iglesia, cuya decoración está realizada
en hojillas de oro, llenando la luminosidad de altares y arcos, retablos. La iglesia San Francisco de Quito. Las ventanas se representan góticas, están hechas de interseccionados diseños de piedras, que se divide el espacio de las ventanas en secciones más pequeñas. Las formas de estos diseños están apuntados y son una características a únicos estilos góticos. Los artesanos habrán empleado técnicas tradicionales detallados en piedras para crear las tarcerías. Serían el diseño en papel o en molde de escala primero. Luego, empleando los instrumentos especializados como sinclex y martillos, comenzarían a tallar los detalles del diseño. Al seleccionar el bloque particular de piedras adecuados que las tarcerías suelen ser muy complejas y detalladas. Las iglesias muestran un detalle que ilumina a los turistas. Es una arquitectura gótica. Tamaños son realmente impresionantes. Reflejan las actividades artísticas de los impresionantes artesanos que la crearon. Estas ventanas suelen ser de gran tamaño. Son diseñadas por el ingreso de la luz solar. La arquitectura es barroca, que con influencias indígenas y europeas. Las iglesias han sido declaradas Patrimonio de la Humanidad para la UNESCO. Es uno de los sitios más emblemáticos de la ciudad. El estilo arquitectónico que en estas ventanas reflejan el estilo vernáculos. En el contexto de una iglesia como la de San Francisco de Quito, los tabernáculos son unas estructuras o armarios especialmente diseñados para contener el sagrado sacramento de la Eucaristía. Algunos diseños y materiales de los tabernáculos suelen estar elaborados y diseñados de materiales preciosos, como son el oro, la plata o la madera tallada. A menudo, refleja el estilo arquitectónico de las iglesias, en el que se encuentran como detalles que pueden incluir grabados, esmaltes, piedras preciosas u otros adornos. Los tabernáculos suelen ocupar un lugar centro del destacado dentro del santuario de la iglesia, a menudo o cerca del altar. Mayor sea la ubicación es la importancia del sacramento de la Eucaristía. Los altares de la iglesia, especialmente en el lugar histórico de San Francisco de Quito, tienen una serie de aspectos que pueden resultar impresionantes. Uso del oro en la decoración de los altares es una característica muy común en la arquitectura religiosa de muchas culturas. El brillo y la luminosidad del oro agregan un sentido de majestuosidad y el esplendor al altar, creando un ambiente reverente y sagrado en el espacio litúrgico. El modelo de los altares suelen seguir un modelo arquitectónico específico con múltiples niveles y columnas, arcos. La torre de la iglesia San Francisco alcanza una importante altura, convirtiéndola en un notable punto de referencia en el paisaje metropolitano de Quito, compuesto por varios niveles o pisos, cada una característica arquitectónica única y los estándares que marcan del paso del tiempo, y convoca a los fieles. Está situado en la parte superior de la torre. La torre está decorada con detalles como columnas, salomicas y relieves tallados y molduras decorativas. Estos elementos añaden la belleza y elegancia al diseño arquitectónico de la torre. En la parte superior de la torre puede haber una cúpula o la chapitel, que realmente San Francisco de Quito, al ser un monumento arquitectónico de gran relevancia histórica cultural, posee diversos elementos orientales que realizan su belleza y su significado. Sin embargo, en cuanto a chapiteles en el sentido tradicional de pináculos o estructuras puntiagudas que corona la torre, la iglesia no representa un diseño que incluya este tipo de elementos. En lugares de chapiteles como los que se encuentran en algunas catedrales góticas europeas, la iglesia San Francisco de Quito es destacada por sus características arquitectónicas barrocas que incluyen los elementos orientales más robustas y detalladas como las columnas. Las vidrieras de la iglesia de San Francisco de Quito son un elemento distintivo de su arquitectura. Están diseñadas con una amplia gama de colores, formas y motivos religiosos.
comúnmente asociadas con ventanas. En este caso particular, la decoración se extiende al edificio más que a los cristales en sí. Están elaboradas con vidrio coloreado que se integran en la estructura arquitectónica, embelleciendo y proporcionando una expresión artística que resalta la importancia espiritual del lugar. No solo atraen la atención de los fieles y visitantes, sino que también invitan a contemplar las narrativas religiosas que representan. El ornamento y los símbolos presentes constituyen un fascinante testimonio de la historia y la profunda espiritualidad que caracterizan a este emblemático templo. Cada elemento arquitectónico y artístico está imbuido de significado y simbolismo religioso. Las elaboradas esculturas, los intrincados relieves y las pinturas sagradas que adornan tanto el exterior como el interior del edificio no solo sirven como expresiones de la fe católica, sino que también ofrecen una ventana a la historia y la cultura de la religión. Se puede apreciar una variedad de ornamentos que reflejan la fusión de estilos arquitectónicos como el barroco, el Renacimiento español, las esculturas de santos y figuras bíblicas muestran el esmero y la dedicación con que se construyó este lugar de culto. Los símbolos religiosos como la cruz, los ángeles, el Cordero, el Espíritu Santo y la Virgen María se encuentran abundantemente representados en cada rincón de la iglesia, recordando a los fieles su conexión con lo divino y su compromiso con la fe cristiana. Estos símbolos no solo sirven como objetos de devoción, sino que también actúan como mediadores entre lo terrenal y lo celestial, invitando a los creyentes a reflexionar sobre su relación con lo trascendente. En resumen, el ornamento y los símbolos de la iglesia constituyen un testimonio tangible de la fe, la creatividad y la herencia cultural que la ha venerado durante siglos. Más allá de su función religiosa, este magnífico edificio se erige como un monumento a la espiritualidad humana y a un tributo a la belleza y a la majestuosidad del arte sacro.